Sean bienvenidos a este video donde vamos a explicar cómo realizar un examen en línea con muchas opciones para que se pueda calificar solo y entregar una respuesta. Muy bien. Vamos a comenzar diciendo que hay que iniciar sesión desde portaloffice.com, ya sea que tengas alguna cuenta de Hotmail, de Outlook, de @live.com. Entonces, con estas que están relacionadas ya con la empresa de Microsoft, se puede iniciar. Quiero comentar pues que nosotros podremos observar muchas de estas herramientas. Algunas son exclusivas para trabajos de corporativos o trabajos de empresas, pero en realidad la que a nosotros nos sirve es la herramienta Forms. Si no la puedes ver en tu panel, probablemente tengas que picarle en todas las aplicaciones para encontrarla. Forms, muy bien. Cuando comencemos por primera vez, probablemente esto lo veas vacío, no encuentres unas opciones como estas. Quizá encuentres algunas plantillas para que puedas crear alguna encuesta o para que puedas crear algún examen, pero lo ideal, si lo quieres hacer tú, es que empieces desde cero. Y entonces vamos a seleccionar nuevo cuestionario. Nuevo formulario te crea una encuesta. En la encuesta, a diferencia, ahí es que está la opción de otras en las respuestas. O sea, en pocas palabras, cuando te preguntan algo y quisieras decir, bueno, es que de todas las respuestas que tienes, me gusta alguna otra que no tienes, bueno, yo puedo como usuario encuestado escribir mi respuesta. Pero eso funciona en las encuestas. Aquí, a diferencia, en el cuestionario, en el examen, no existe la opción otras, pero existen las puntuaciones. Y eso de las puntuaciones es lo que nos permite que se pueda entregar una calificación al final. Bien, vamos a observar que nuestro panel se conforma por preguntas y respuestas. No significa que aquí vamos a editar las puras preguntas y acá vamos a editar las respuestas. No es así. Aquí se van a editar todas las preguntas y las respuestas que va a contener el examen, y de este lado vamos a observar donde dice respuestas y se han recibido 0 respuestas. Vamos a observar quiénes son los que han contestado, etc, etc. Muy bien. Podríamos ponerle examen de matemáticas, por ejemplo. Y podríamos escribir aquí, lee con atención y contesta cada pregunta. También es importante quizá comentarles que observen el valor de cada una. Porque como estamos diciendo, a estos exámenes se les puede dar una ponderación que al final otorgaría una calificación. Por lo tanto, sería bueno que observaran el valor de cada una. También se podría agregar alguna imagen. Quizá podríamos ponerle aquí en Bing algún buscador. Quizá, a ver, álgebra o matemáticas o ciencias, dependiendo cómo sea. Y si nosotros podemos agregar cualquier imagen, nada más la vamos a poner en agregar así, para que se vea que es un acompañante que puede darle otra presentación a tu examen. Aquí en preview o en vista previa nos podemos dar cuenta de cómo va quedando. Es una manera en la cual nos podemos orientar para ver cómo quedaría al verlo en una computadora o cómo quedaría al verlo desde un celular, en estas dos opciones. Y acá regresamos al editor back o regresar. Muy bien. Ahora, si quisiéramos editar un poquito la presentación del examen, me refiero a su diseño. En tema podremos elegir quizá otro tipo de colores para que se combinen. Vean el fondo como cambia un poco, cambia también el contraste, el color fuerte en las preguntas, en los botones, o se puede elegir quizá otro un poquito más interactivo, quizá para un examen de química, que tiene las reacciones, o podría ser quizá para un examen de computación, dependiendo qué tipo de estilo sea. Bueno, esto por la parte del tema. Si no, pues también se podría agregar su propia personalización del tema. Aquí viene, si se pudiera agregar una imagen por atrás, y quizá podríamos poner en el buscador alguna imagen más grande, referente a matemáticas quizá.
y se agrega, y esta imagen se puede poner de fondo. Pueden ser imágenes, puedes cargar tu propia imagen o puedes hacer tu propia escala de colores con la numeración de los colores para que sepas qué color es el que va a ir detrás. Bien, esto solamente lo único que hace es una configuración básica del diseño. Bueno, el botón de compartir de aquí, nos sirve en el momento en el cual ya está terminado nuestro examen. Nos vamos a dar cuenta que este link para copiar es el link que nosotros podremos mandar a los que van a presentar el examen, los alumnos. Acá viene compartir como plantilla. Bueno, obtener un vínculo para duplicar podría ser, y aquí mismo lo dice, compartir como plantilla permite a otros usuarios duplicar este formulario. Las respuestas no se incluyen. Entonces, si a ti te gustaría compartirle este examen que tú has creado a otra persona, se lo podrías compartir. Se le va a compartir, vamos a decirle, este machote de examen, pero lo que no se le van a compartir es todos los que han respondido. Entonces, compartir con plantilla. Compartir para colaborar. Si entre 2 o más personas están realizando este examen, bueno, puedes mandar este link y esto le daría permisos a alguien más de editar. Muy bien. Los 3 puntitos de acá, importante, configuración. Viene aquí, opción del cuestionario, mostrar resultados automáticamente. Los respondedores verán las calificaciones inmediatamente después de enviar el cuestionario. Si se le establecen puntos, claro que automático, y también si se le establecen respuestas correctas, en automático le va a mostrar cuánto es su calificación. Eso hay que tener cuidado porque no hay que olvidar indicar cuál es la respuesta correcta y cuántos puntos se le da a cada pregunta. ¿Quién puede rellenar este formulario? Cualquier usuario con el vínculo puede responder o solo las personas de mi organización pueden responder. A esto se refiere cuando tienes una cuenta institucional. Bueno, están habilitadas estas opciones y viene registrar nombre y una respuesta por usuario, lo cual simplemente te va a asegurar que como son personas de tu organización, pues nadie más podría contestar, porque se sabe exactamente desde que están contestando quién es. Y el que aplique el examen, cuando vea las respuestas, va a poder saber de quién es esa respuesta. Pero bueno, quizá en otras versiones no esté habilitada esta cuenta, bueno, estas opciones, y aquí podría ser que cualquier usuario con el vínculo pueda responder. Muy bien. Opciones para respuestas. Aceptar respuestas. Si no trae la palomita, si la trae desactivada, aquí dice, los usuarios no pueden rellenar ni enviar este formulario. Y podría decir aquí un mensaje para los destinatarios que el tiempo o el límite para aceptar respuestas se ha agotado. Para esto sirve. Si le vuelves a habilitar el aceptar respuestas, si alguien lo está contestando y le da enviar, se aumenta la estadística de las respuestas recibidas. Pero si se desactiva, aunque alguien lo esté contestando y le da enviar, si le da enviar un poquito después de que se desactivó aceptar respuestas, su respuesta ya no entraría. Muy bien. Fecha de inicio. Nosotros podríamos calendarizar, programar desde cuándo va a empezar a aplicarse y en qué hora va a empezar a aplicarse. ¿Ok? Podríamos decir, bueno, mira, va a empezar este examen a las 8 de la mañana y va a tener una finalización, no sé, 8:30, 9, 8:45, por ejemplo, 8:40. Muy bien. Ordenar preguntas aleatoriamente. Este botón nos sirve mucho si hay varios respondiendo en algún centro de cómputo, por ejemplo. Entonces es mejor ordenar preguntas aleatoriamente. No van a salir siempre en el mismo orden, por si de repente se memorizan cómo se encuentra el orden de cada pregunta. Y bueno, también lo ideal es ir seccionando el examen. ¿Ok? Tenemos personalizar mensaje de agradecimiento, lo cual quiere decir que al final pues se puede incluir una respuesta. Ok, ordenar preguntas aleatoriamente, todas las preguntas, bloquear preguntas. Si le ponemos aquí en bloquear preguntas, podría ser, bueno, pero hay que tener preguntas para saber cuáles se pueden bloquear. Entonces,
Aquí nada más ordenar preguntas aleatoriamente. Muy bien. Personalizar mensaje de agradecimiento. Se va a abrir algo para que diga la respuesta se ha enviado. Mucho éxito, por ejemplo. Ok. La última parte, notificación. Enviar confirmación de recepción a los encuestados por correo electrónico. Aquí esto a su correo les llegaría. Por el momento esta opción no disponible cuando no se graban los nombres. Se refiere a que si yo activo, solo las personas de mi organización pueden responder. Entonces, esta de aquí sí se activa. Ahí sí funciona enviar confirmación de recepción a los encuestados. Recibir una notificación de correo electrónico de cada respuesta. Si yo quisiera, en mi correo me pueden avisar cada que un examen se ha contestado. ¿Ok? Muy bien. Para eso sirve todas estas de aquí. Igual nos quedamos pendiente con el orden de preguntas aleatorias hasta que empecemos a crear más preguntas. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las que pueden funcionarnos para un examen y cuáles quizá no tanto? Bueno, la de opción vital, si se quiere hacer un examen que en automático no lo tengas que calificar tú, podrías crear uno de opción y que se califique solo, solamente dejarle la clave de respuesta. ¿A qué me refiero? Podríamos crear una primera pregunta que nos diga ¿qué interpretación es equivalente a la siguiente expresión algebraica? Y podríamos a lo mejor, hablando de algebraica, aquí en los tres puntitos que están abajo, importante también comentar que si la pregunta no se hace obligatoria, entonces se puede brincar. Lo ideal es que todas las preguntas vengan obligatorias. Bien, ¿para qué sirve este botón de varias respuestas? En este momento las opciones están para que se pueda solamente elegir una como opción correcta. Si picamos este de varias respuestas, estaríamos diciendo que hay varias de estas que pueden resultar correctas. O sea, en lugar de estar con la forma de circulito, va a cambiar a la forma de cuadrito. Y aquí donde se encuentran los tres puntitos, podemos ver que se puede abrir matemáticas. Con matemáticas nosotros podemos editar alguna ecuación. Es algo básico, tampoco no vienen integraciones, no vienen algún símbolo de diferenciales o derivadas, pero bueno, ese quizá a lo mejor se puede hacer pensándole con la fracción, pero el símbolo de integral pues no viene, entonces viene algo básico que pues considero yo que está muy bueno. Podríamos a lo mejor decir que para una raíz cúbica de... Si yo sigo escribiendo ahí donde está el puntero en este momento, me va a escribir en esta parte donde se soporta la raíz. Yo lo que tengo que hacer es darle un clic adentro de la raíz o pulsar el cursor derecho para que me mande a esa parte. Y ahí le puedo poner de x, quizá x a la cuarta, por ejemplo. Para ponerle x a la cuarta necesito poner la de superíndice o exponente. X a la cuarta. Muy bien. Y acá abajo le voy a dar OK. He terminado. Bien, observemos entonces que el programa me sugiere algunas respuestas. ¿Podría yo agregar todas? Podría decir, bueno, no me gusta ninguna de estas, yo voy a crear las propias respuestas. Y podría decir que es equivalente si ponemos x. No es lo mismo esta x de aquí que esta x de acá, porque la x de acá es de multiplicación y esta es la variable x. Muy bien. X, le vamos a poner exponente elevado a la 4 tercios. Para ello ocupamos fracción 4 y por debajo 3. Perfecto. Entonces, ya que está así, le damos en OK. Muy bien. Podríamos poner otra. X, exponente, primero exponente, fracción 3 y por debajo. Para ir por debajo igual con clic o con las flechas. La 3/4. Muy bien. Okay. Y podríamos poner algunas otras para seguir despistando. Por ejemplo, podría ser 4x exponente al cubo. Ok. Y también quizá podría ser 3x a la cuarta.
exponente elevado a la cuarta. Ok, con esas 4 opciones. Muy bien. Y le vamos a indicar, que no se nos olvide, cuál es su opción correcta. Muy bien. Si queremos a lo mejor cambiar el orden de la respuesta, no hay problema. Podríamos cambiarlo. Claro que esta palomita pues no la pueden ver. Ahora, ¿para qué sirven estas opciones que dice aquí? Muestra un mensaje para los usuarios que seleccionen esta respuesta. Esta, la del mensajito. Bueno, en un modo de retroalimentación, cuando la respuesta no está buena, podrías indicar con una explicación por qué no está buena esa respuesta que eligieron, o en pocas palabras también una felicitación, o en efecto confirmar con una retroalimentación por qué esa sí es la respuesta correcta. Aclaramos que muchas veces esta no sirve mucho cuando se aplica para un grupo para el mismo tiempo, pero sí podría servir quizá para estudiantes en línea que no se conocen entre sí. Muy bien, continuamos, agregar nuevo. Y podríamos hacer una pregunta ahora de otro tipo. Muy bien, quizá podamos poner ahora de los siguientes o de las siguientes opciones, coma, ¿cuáles podrían ser operadores? Muy bien. Regularmente cuando se introduce una nueva pregunta se queda con la configuración de la anterior. Por lo tanto, lo ideal sería que le podríamos quitarlo de matemáticas. Ahorita no nos va a funcionar. Se lo quitamos. Cuando se habilita matemáticas, también se habilita subtítulo. Entonces, si quitamos subtítulo, se va matemáticas también. O sea, ahí se van los dos. Lo diferente es que si nada más quitábamos matemáticas, el subtítulo se quedaba. Muy bien. De las siguientes opciones, ¿cuáles podrían ser operadores? Vamos a cambiarle ahora a varias respuestas, porque podría ser más de una. Y entonces nosotros podríamos escribir de suma. Quizá podríamos escribir. A ver, estos tienen la configuración de, ahora sí, texto. Veamos. Ok. Quizá este. Quizá el de resta. Podríamos agregar otra opción más. Quizá gato. Podríamos agregar otra opción más. Quizá el signo de multiplicación. Muy bien. Y ahí podríamos todavía indicar cuáles son las correctas. Aquí, como se puede agregar más de una opción, quizá a veces el usuario no lo sabe, que quizá estas podría ser para agregar más de uno, para poder seleccionar más de una opción correcta. Entonces aquí puede ser que valga la pena indicarle que se puede seleccionar más de una respuesta. A ver, vamos a quitar alguna. Ahorita la ponemos aquí en los 3 puntitos. En el subtítulo, bueno, hay que quitarle matemáticas. En el subtítulo, y poner un letrerito. Se puede seleccionar más de una respuesta. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ir viendo qué tal luce. ¿Qué interpretación es equivalente a la siguiente expresión algebraica? ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes opciones podrían ser operadores? Hubo uno que se cambió. Ok, vamos a regresar. Ahí está. Vamos a poner gato. Y teníamos multiplicación. Muy bien. Las correctas entonces serían multiplicación y gato no sería correcta. Revisar con cuidado ese. No he puesto ningún punto a ninguna de las preguntas porque, bueno, es también considerable que las puntuaciones se pudieran dar al final. Después de contar cuántas preguntas sean, a lo mejor contar de qué tema hay más preguntas para poder nivelar quizá esta evaluación. Vamos a darle agregar nuevo. Y vamos a poner otro tipo de pregunta, una de texto. Ok. Por lo tanto,
podríamos nosotros escribir en la pregunta: resuelve la siguiente ecuación. Y hay que ponerle matemáticas. Ok, aquí vamos a poner una ecuación. Esta podría ser 2x menos 3 igual a 1. Ok. Y aquí podríamos escribir qué respuestas correctas va a haber. Aquí en la parte que dice escriba su respuesta, este cuadrito es el que ve el usuario. Respuestas correctas, vamos a agregarle la respuesta. Muy bien. Correcto. Hay ocasiones donde quizá también a veces escriben con todo y punto. Entonces, pues las moscas, pues la agregamos, ¿no? Muy bien. Podríamos habilitarle que fuera una respuesta larga, pero solamente las de respuesta larga se recomiendan cuando se va a explicar alguna definición. Si es un examen quizá de ciencia y hay que explicar todo algún proceso, pues bueno, respuesta larga, o cuando las preguntas dicen según tu opinión y ahí quizá hay mucho para escribir. Pero sabiendo que va a haber respuesta larga, si yo la habilito, desaparecen mis opciones correctas para respuesta corta. Ese es un pequeño detalle. Entonces, pues, ¿qué es lo recomendable? Si quieres que el examen se califique solo, entonces no elijas respuesta larga, porque en todo caso, pues te va a tocar revisar esa pregunta, porque esa no tiene clave. Bien, continuemos. Ahora podríamos, de todas las demás que hay, por ejemplo, las que nos sirven para que se pueda calificar solo, son las de dos tipos de opciones, donde hay con circulito o con cuadritos, o sea, o eliges una respuesta correcta o más de una puede ser correcta, y esta de respuesta corta en texto. Calificación, pues no te permite elegir una clave, porque las preguntas de calificación podrían ser como para decir del 1 al 5, ¿tú qué tan riesgoso consideras? O ese tipo de preguntas que son más como de encuesta. Por lo tanto, aquí no hay una clave para elegir cuál es la respuesta correcta, pero sí hay una puntuación. Entonces, quizá esta podría quedar muy bien al final, como para decir en autoevaluación, ¿cómo consideras que fue tu desempeño? Quizá. Quizá para una motivante a lo mejor le podrías dar un puntito porque respondan esta. Y quizá en lugar de 5 niveles, podrían ser a lo mejor 10. Y en lugar de estrellas, podrían ser números. Y podrías indicarle con unas etiquetas, siendo 1 el más bajo, pésimo, y siendo 10 el más alto, excelente. Como para que se autoevalúen y podemos ver en vista previa cómo luce. Ok, ¿qué interpretación es equivalente a la siguiente expresión algebraica? Perfecto. Hay que observar que a diferencia de las otras que nosotros hemos ido creando, esta de la autoevaluación sí le dimos una ponderación, por eso trae entre paréntesis su valor, que es un punto. Las otras todavía no las hemos ponderado. Entonces, eso es algo diferente que estamos observando. Continuamos. Ahora, agregaremos una nueva. Si agregamos una de fecha, tampoco hay una manera en la cual se pueda observar que va a haber una respuesta correcta. Quizá estas de fecha podría ser que funcionen como para un examen de física si pregunta tiempo, como para un examen de historia, entre otras cosas. Pero como se darán cuenta, pues no hay una manera de elegir una respuesta correcta. Podríamos cambiarla por otra. Si no nos gusta esta pregunta o nos hemos equivocado en el formato de la elección aquí en agregar nuevo, pues esta es una buena para poner un ejemplo, pues la podríamos eliminar. Ok, bueno, agregar nuevo. Tenemos otras opciones como clasificación, esto es solamente ordenar. En una pregunta de orden, vamos a observar. Establezca las opciones en el orden correcto. Fíjense bien cómo dice. Cuando comparte el cuestionario, las opciones aparecerán en orden aleatorio. Esto es importante porque esta sí se puede calificar solo. Entonces, nosotros podríamos poner cualquier pregunta sencilla.
y quizá el usuario no sepa, y entonces le podríamos decir aquí, arrastra o da clic en las flechas, que aparecen al costado de cada respuesta. Estas son dos opciones. La versión de computadora aparecen unas flechitas aquí a un costado y entonces se puede ir dándole clic para que vayan subiendo y bajando, pero también funcionan al darle clic o arrastrar. Claro que si para un celular, pues sosteniendo y arrastrando. ¿Ok? Muy bien. Podríamos preguntar. Ordena los temas según su necesidad de conocimientos previos. Podríamos poner. Aquí dice que lo tenemos que establecer las opciones en el orden correcto. Sabemos que ya nos dijo que va a aparecer aleatorio. Entonces podríamos poner álgebra. Podríamos poner geometría. Ok. Cálculo diferencial. Cálculo integral. Bueno, entonces esta es una de las opciones que sí se califica sola. Y quizás si lo ordenan bien, a lo mejor le cambiemos la ponderación a esta pregunta y digamos nosotros que vale 5 puntos. Solamente que por el tipo de configuración que tiene ahorita me va a dejar. Vamos a tener que eliminar algunas aquí. Puntuación. Que sea 5. Y bueno, vamos a agregar las opciones que había eliminado. Esas opciones son. Vamos a dejarlo solo como trigonometría. Y como geoanalítica. Muy bien. Vamos a moverlos del lugar. Geometría para acá. Geometría analítica. Aquí. Perfecto. Muy bien. Avancemos. Otro tipo de pregunta que se puede hacer, quizá en escala de Likert, pero bueno, eso es otra de las preguntas que no tiene una manera de ponerle una clave correcta. Aquí, como ustedes ven, pues son muy usadas en encuestas, muy satisfactorio, o muy frecuentemente, o en una escala de tiempo, o en una escala quizá de frecuencia, o en una escala de satisfacción. Estas son las preguntas en la escala de Likert, pero pues bueno, no hay manera ahorita de ver una clave con estas. Podríamos omitirla. Sabiendo que aquí van las 5 opciones, quizás si las quieres ver de menor a mayor, pues podrías ir poniendo nunca, rara vez, a menudo, muy frecuentemente, siempre. Y aquí podrían ir cada una de las instrucciones que quisieras preguntar. A lo mejor en otro ejemplo, cuántas veces al día vas al baño, o si fueran quizá las opciones de pésimo, malo, regular, bueno, excelente, no lo sé, también puede funcionar así, pueden ser otro tipo de preguntas. Entonces ahí quizá puedas preguntar qué te ha parecido el servicio, cómo fue el trato, cómo ha sido tu interacción aquí con la página. Muchas preguntas se adaptan para este tipo. Muy bien. Por lo tanto, esta no la podemos ocupar para este momento. Vamos a agregar otro tipo de pregunta. Vamos a la de carga de archivo. En algunas otras materias, como ustedes se han dado cuenta, pues el tipo de funcionalidad que nos da solamente permite unas cuantas cosas con las ecuaciones. Entonces, a veces quizá es importante, bueno, aquí nos dice, se creará una carpeta en OneDrive para la empresa, los encuestados podrán cargar sus archivos en esta carpeta. Si fuera un examen como de informática, si fuera quizá algún examen como de matemáticas, esta podría ser también, bueno,
Ok, entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a observar. Entonces decía, este tipo de pregunta pues nos puede servir cuando queremos que nos devuelvan un archivo. Entonces podría servir como para hacer alguna práctica, para recibir algún PDF, para recibir cualquier tipo de archivo. Quizá en este caso la pregunta la pueda hacer con una imagen. Podría yo insertar en una imagen y podría en este caso buscar dentro de mis imágenes ahora. Puede ser una búsqueda en el buscador de Bing, que es el buscador que tiene Microsoft, en OneDrive, si es que la tienes en la nube, ya precargada anteriormente, dentro de todas las opciones que tiene tu OneDrive. O cargar es cuando la vas a extraer desde tu computadora. Bueno, entonces comentaba hace ratito que pues no venía la opción de las integrales, pero a lo mejor podríamos dejar realiza las siguientes integrales. Y entonces ahí observamos que trae 2 ejercicios. Y podríamos decir, quizá también entre algunas instrucciones aquí, es decir, observa la imagen y en tu cuaderno resuelve las siguientes 2 integrales. Toma foto y sube tu procedimiento. ¿Ok? Y entonces aquí nosotros podemos decir de cuánto va a ser el límite. Nos tenía una pregunta ahí abajo. A ver, vamos a tener que quitar la imagen, yo creo. Por el hecho de que no me deja ver las opciones. Aquí abajo. Límite de número de archivos podría ser 1, 2, 3. A lo que se refiere es cuántas veces podrían cargar ese archivo por si algo les faltó. Entonces podrías indicar, o podría ser también cuántos archivos. A veces suben varias fotos. Entonces el límite de número de archivos quizá podrías indicar algunos 5. Y aquí también el límite del tamaño del archivo individual. 100 megabytes, 10 megabytes. 1 giga es muchísimo. Recordando que se va a ocupar el espacio en tu OneDrive. Entonces, ahí hay que cuidar bien cuánto se está aceptando. ¿Ok? Aquí podemos decir también qué tipo de archivo es el que se va a aceptar. Podemos aceptar, dependiendo de lo que vayamos a pedir, a lo mejor PDFs. A lo mejor nos pueden mandar también alguna imagen. Y como ustedes ven, pues nos pueden mandar audios, videos, presentaciones de PowerPoint, Excel, Word. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí podríamos agregarle la imagen. Aquí en el subtítulo podríamos escribir, quizá como recomendación, solamente se van a aceptar PDFs e imágenes. O podríamos escribir, solamente se van a aceptar Word, solamente se va a aceptar PDF, para que estén conscientes antes de hacer la carga. Y también quizá indicarles que no debe de sobrepasar 10 megabytes. O sea, para eso podríamos nosotros aprovechar el espacio de subtítulo. Muy bien. Imagen. Si no fuera imagen y a lo mejor fuera un video, podríamos cargarle un video o podríamos buscar un video. Muy bien. Y quizá en una próxima pregunta. Ahora cargué otra imagen. ¿Qué tal? Vamos por la anterior para que coincida con la descripción. Muy bien. Es una imagen muy grande, quizá puedes editarla también antes de subirla, recortarla un poquito. Es a libre gusto. Muy bien. Agregar nuevo. Otra opción podría ser Net Promoter Score. Esa regularmente es como para poder decir el encuestado qué tal se sintió con la encuesta o qué tal se sintió. Ya sabemos que esto es un examen, pero igual podrías recopilar al final una opinión de qué tal se sintieron respondiendo este examen. Y la de sección es una parte muy importante. Ok, podrías tener una primera sección que a lo mejor no fueran las preguntas. Vamos a decir que aquí en el título le puedo poner agregar nuevo y después del título quizá le pueda poner sección. Y lo que podemos observar es que el título se queda en una sección y aquí las preguntas se quedan en otra. ¿Para qué sirven las secciones? Bueno, las secciones nos ayudan a separar por páginas diferentes las preguntas. ¿A qué voy? Esta sección le vamos a llamar
examen. O preguntas de examen, podría ser así. Preguntas de examen. Que no se nos olvide, vamos a agregar la puntuación ya. Parece que vamos a dejar aquí las preguntas, y no, ahorita hacemos otra nada más por si queremos complementar. No le hemos dado puntuación a esta. Nuestra puntuación que le vamos a dar. Damos un punto para esta. ¿Ok? Se guarda el puntito, se hace obligatoria, continúa. ¿Ok? De esta pregunta de acá, ¿cuál podría ser alguna opción correcta? Veamos, le vamos a dar 3 puntitos para esta. ¿Ok? Avanzamos. Esta de acá, quizá como es abierta, a lo mejor podríamos decir que le queremos dar 2 puntitos. No trae opción múltiple. La autoevaluación quizá podría quedar hasta el final. Si quiero mover el orden de las preguntas, bueno, la selecciono. Aquí vienen estas flechitas y así podríamos cambiar el orden. Y puede ir quizá hasta abajo. Ya es la última pregunta. El botón se desactivó porque ya llegué hasta la última pregunta. O sea, ya estoy en la 6. Lo que quiere decir pues que ya no puedo ir más para abajo. Ya soy el último. O sea, no puedo ir a bajar más porque ya soy el último. Lo único que puedo hacer es subir. Y ahí cambió el orden. Muy bien. Cargar archivo. No he considerado cuánto va a tener. Pero quizá, bueno, aquí dice que 5 puntos. Bueno, sí era una buena puntuación. Los 5 puntitos. ¿Ok? Podría ser a lo mejor ahora con video. A lo mejor el siguiente video. Y aquí le pegas el link del video para que lo puedan observar. Muy bien. Aprovechando este espacio que nos salió aquí. Ahora, lo que queremos hacer con las secciones es que vamos a crear una primera sección que nos diga nuestros datos de registro en un principio. Y bueno, aquí se me ocurre, después del título vamos a agregar nuevo. Y lo importante, el nombre. Para el nombre, pues texto. Nombre completo, y no se te olvide hacerla obligatoria. A ellos se les olvida poner el nombre, pero si la haces obligatoria no puede avanzar a la siguiente sección. Muy bien. Y esta no tiene respuestas correctas, ni tampoco puntos, porque va a escribir su nombre nada más. Agregar nuevo. Y quizá, si lo estás aplicando para varios salones, podríamos poner en la siguiente pregunta, salón o grupo. Muy bien. Podrías tener tu opción. Quizás si lo vas a aplicar para quinto A, quizás lo vas a aplicar para quinto B, quizás lo vas a aplicar para quinto C, por ejemplo. No vamos a poner pregunta correcta, nada más de qué salón es. Muy bien. Podemos ver una vista previa para que veamos cómo funcionan las secciones. Bien. Vista previa, examen de matemáticas. La primera hoja, nombre completo y grupo. Ya pongo mi nombre. Sí, ya sé que dice completo, pero pues vamos a avanzar. Soy de quinto A. Continúo. Y entonces aquí yo observo que ya empiezo a contestar el examen. Entonces, una primera sección fue solamente para mis preguntas de registro. Entonces, a lo mejor ahí me pueden preguntar, en unas preguntas de registro, mi nombre, la fecha, y ahí puedo poner la fecha de hoy con la pregunta de fecha. Me puedo regresar. Aquí a lo mejor sí sirve mucho la pregunta de fecha. Nombre, grupo, agrego nueva pregunta, fecha. Para que pongamos la fecha de ahora y que con eso se registre. Claro que también cuando tú veas las respuestas, ahí va a estar la fecha en la que lo contestaron. Entonces podría ser buena o podría estar de más. Entonces es a libre gusto. Dependiendo. Ahora, otra cosa. Ya que van contestando, observamos que pasan a las preguntas. Lo importante aquí que quiero decir es que podemos dar ideas para poder crear diferentes exámenes. Y estas ideas son
que quizá puedas tener varias preguntas como similares y le cambies cosas. Y que si vas a aplicar un examen para quinto A pueda ser diferente el de quinto B y pueda ser diferente el de quinto C. ¿Cómo sería esa idea? Voy a explicarlo con poquitas preguntas para que esto pueda resultar. Por ejemplo, vamos a usar una opción muy útil que se llama ramificación o bifurcación. Si yo le doy clic a la pregunta y le pico a los tres puntitos que están acá, vamos a observar que, bueno, para empezar puede servir ordenar opcionales aleatoriamente, pero me va a servir la de agregar bifurcación. Si es menú desplegable también puede servir. La diferencia en esto es que esto cambia a la hora de la vista. Ya no se ven las tres opciones, sino que se ve así. Esto es la diferencia en menú desplegable. ¿Ok? Ahora, la parte que íbamos a arreglar es la de bifurcación. Agregar bifurcación. ¿A qué me refiero? Fíjense bien. Podríamos tener todas las preguntas de todos los exámenes y de ahí decidir para qué camino sigue cada quien. Por ejemplo, quizá las primeras dos preguntas se las podamos asignar al quinto A. Miren, si responde que quinto A, se vaya a la sección 2, preguntas de examen. Y probablemente podamos hacer una sección 3 que tenga otras preguntas para otro. Vamos a repartir otras secciones. Vean, a ver si ahorita me siguen mi idea. Ahorita todos están yéndose a sección 2. Bien. Si quiero salir de la ramificación, miren, pues si escojo quinto B, puedo decirle que se vaya al fin del formulario. Y se van a dar cuenta ahí cómo funciona esto. Visualizar. Escribo mi nombre. Selecciono un grupo. Si escojo quinto A y le doy siguiente, es importante que del grupo a las demás preguntas haya una sección, porque si no, aquí se van a abrir en automático las preguntas. Entonces, hasta que yo le dé siguiente es cuando voy a poder observar. Siguiente. Y ustedes ven, si le doy quinto A, me manda las preguntas. Regreso. Ahora, probemos con otro. Si yo le doy quinto B y le doy enviar, dice aquí que este formulario todavía no se ha iniciado. A lo que se refiere es a que como todavía no está disponible para compartirse, como yo le di ya fin del formulario, es como si se hubiera enviado la respuesta nada más. Entonces vamos a agregar otras secciones rápidamente para que puedan ver mejor cómo funciona. Voy a agregar, después de la pregunta número 4, que son de examen, voy a agregar ahí otra sección. Entonces en la pregunta 4, al final de esta pregunta, bueno, que sea mejor después de la pregunta 5. Al final de la pregunta 5, ahí vamos a agregar una nueva sección, después de la pregunta 5. Y aquí en la pregunta 5, después de la pregunta 5 tengo la pregunta 6, tengo una nueva sección, y quizá le puedo poner preguntas 2. Y entonces podría decir que quinto B en la ramificación, agregar bifurcación, y que quinto B en lugar de ir al fin, se vaya a la sección 3, preguntas 2. Y si hago otra sección con otras preguntas, para allá se podría ir quinto C. Y vamos a observar acá en la sección 2, después de terminar la sección 2, eso es importante, que no vaya a la sección 3, sino que ahí termine, fin del formulario, para que cuando se hayan acabado las preguntas de quinto A, envíe el archivo. Y cuando se hayan acabado las preguntas del quinto B, ya envíe el archivo. Y si queremos hacer una nueva sección, ahí podríamos enviar las del quinto C. Esa es una opción. Otra opción que se me ocurre también es que puedas copiar este formulario más ocasiones. Ok, vamos a ver aquí la configuración sobre lo que se había quedado pendiente. Ordenar preguntas aleatoriamente. Ahorita ya no se puede porque ya está deshabilitado, porque ya nosotros hemos elegido qué caminos va a tomar cada quien. Entonces ahí es donde se deshabilita este. Bien. Comentar que nosotros podríamos salir de aquí, o sea, me refiero a cerrarlo
y no hay ningún problema porque de todas maneras este se va a encontrar. Entonces, al haber salido, lo vamos a volver a encontrar aquí en Forms. Y en Forms se ha guardado con el mismo nombre del examen que nosotros le habíamos puesto. Le habíamos puesto examen de matemáticas. Bueno, y entonces podríamos volver a entrar y responder. Aquí hay también otra situación. Si yo me confundo con las secciones y digo, bueno, es que dentro de un mismo examen, tener como que preguntas para otros y saber para dónde va cada uno, bueno, puedes ir probando, contestando tú mismo con vista previa para que veas a dónde te manda cada uno con las opciones de ramificación. Pero si quisieras crear uno para cada grupo, bueno, puedes copiar este examen, ves cómo se te genera otro, esa puede ser otra idea, y le cambias algunas cositas. Dice examen de matemáticas 2, dice que hay 17 puntos para calificar, ¿ok? Eso es importante porque ahí te das cuenta al final cuántos puntos en total va a haber para que tengas tus cuentas al final y sepas si querías que tenga un valor de 20, pues aún a lo mejor te faltaría modificar un poco en la ponderación de cada una o quizá agregar alguna que otra pregunta. Si le quieres cambiar algunas cositas, ve cómo la copia sale idéntica. Entonces le podrías quizá cambiar algunas cosas, cambiar las respuestas o cambiar un poco aquí en las preguntas. Podrías quizá a lo mejor en otra pregunta moverle un poco al ejercicio, en fin. Y podrías mandarlo a un grupo y el otro podrías mandarlo a otro grupo ya con cualquiera de estos cambios. Estas son algunas ideas. O también si lo vas a manejar que no quieres que en tu mismo grupo pase eso, pues entonces podrías también con ideas pues mandar a cierto número de lista una versión, cierto número de lista a otra versión o citarlos a que lo resuelvan a diferentes horas. Que de tal hora a tal hora entran a resolverlo estas personas, entonces les das una versión de examen, si vas con otros, bueno, otra versión de examen, o pues bueno, ahí sí sería quizá con las secciones, si es que va a ser por los apellidos que se vayan guiando. Son estas pues algunas de las ideas para hacer diferentes exámenes para cada uno, pero en general todas las opciones que nos dan aquí para trabajar son muy buenas. Es cuestión de irse familiarizando nada más. Al final de cuentas, ahorita son herramientas muy útiles que nos están sacando de algunos apuros. Ya de mucho gusto compartimos esto. Por último, podríamos decir que para que no se confundan, de los formularios que hay, entrando de nuevo a Microsoft Forms, lo ideal sería aquí cambiarle el nombre al examen. Sabemos que si decía examen de matemáticas 2, bueno, esto ya lo vamos a encontrar aquí en la parte inicial, ahí mismo se cambia el título de aquí arriba. Entonces, si fuera examen de matemáticas 2, a lo mejor examen de matemáticas, quinto B quizá, y ya no les preguntas el grupo. Por ejemplo, la pregunta del grupo la había hecho yo aquí abajo por el hecho de que en un mismo examen podrían irse diferentes preguntas o quizá dependiendo los apellidos se fuera a diferentes preguntas para que dentro del mismo grupo hubiera 2 versiones o 3 versiones de examen según las secciones que vayas haciendo. Nada más en la parte de ramificación, cuidar bien después de que termine una sección a dónde continúa la siguiente sección, porque regularmente todas de antemano traen habilitada pues la opción next. Cuando tiene aquí bifurcación, traen next, o sea, siguiente. Y ahí eso tú lo puedes corregir. Si aquí hubiera otra opción, otra sección, bueno, le dices, bueno, de aquí ya que termines de contestar esta sección, vete a tal sección, ¿correcto? Muy bien. Esto sería dentro de lo general. Para finalizar, cómo compartirlo. Decíamos hace un momento, aquí tenemos otras opciones que serían copias y pegas el link, les mandas el código QR para que lo escaneen y de esta manera desde cualquier dispositivo lo contesten. Claro, deben de contar con un lector de código QR, el código embed para poder incrustarlo en alguna página web o elegir a quienes se les va a ir mandando por correo electrónico. Al darle clic se va a abrir ahorita la ventana del servidor para elegir a quién se le quiere enviar. Muy bien,
Entonces, pues por mi parte sería todo, esperando este video haya sido de su agrado y que en este tiempo este material sea de mucha utilidad. Muy bien, muchas gracias, sigan observando los videos, por allá tenemos otro material también acerca de elaboración de encuestas, de utilizar Word Online. Los invitamos a que sigan y se suscriban si quieren estar al tanto de algunas otras funcionalidades para la tecnología.